Pachenda. Comenzamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué decir del Padre Luis? Un hombre, un sueño, una historia. Deseamos encerrar en estas tres palabras la aventura humana y cristiana del Padre Luis. Fue un hombre que amó la vida. A los 12 años entró en el seminario de los frailes menores conventuales en Faenza, donde entre periodos en que tuvo que volver a su tierra, debido a sus precarias condiciones de salud, cumplió su formación franciscana y fue ordenado sacerdote. En 1954, junto a algunas jóvenes pertenecientes a la milicia de la Inmaculada Padre Colbe, después de años trabajando en la misión junto a María, abrió camino a los voluntarios, agregados al instituto, dejándonos la misión de seguir su ideal, entregándonos su herencia. Ahora les toca a ustedes vivir, trabajar, sufrir y morir, para conducir a todos los hombres a Dios a través de la Inmaculada. Hoy los voluntarios de la Inmaculada Padre Colbe, junto a las misioneras y laicos, formando una familia espiritual, caminando hacia un mismo ideal, cada uno según su propia vocación. El dolor nos une y nos redime. En el momento en que las lágrimas irrigan abundantemente el rostro de la Virgen en el Gólgota y su corazón es herido terriblemente por el dolor, justamente allí es cuando el Señor le confía la humanidad en el discípulo amado, como para atestiguar que solo en el dolor podemos sentirnos efectivamente solidarios y hermanos. La alegría nos reúne, pero el dolor nos une. Quien no ha sufrido difícilmente puede entender el dolor ajeno. En cambio, la persona que ha padecido es como un imán que atrae a sí confidencias y llantos de los demás. Es necesario haber sufrido para ser capaces de amar y de estar cerca del prójimo. Si uno ha experimentado el sufrimiento, su participación al dolor de los hermanos no es puramente filantropía o conveniencia más o menos interesada, sino es un comunicar afectuoso y pleno, en la dimensión más verdadera e indestructible de la persona, o sea, el alma. Después del amor, el dolor es la fuerza más universal y cohesiva. Cristo mismo se sometió a la experiencia del dolor para comprendernos plenamente, incluso bajo el aspecto humano. Y la Virgen es la Madre Dolorosa para poder ser eficazmente nuestra Madre. Otro aspecto positivo del dolor es este: nos redime. A través del dolor podemos colaborar con Dios en nuestra redención y en la del mundo. Eva había cooperado con Adán en perder la amistad de Dios. María es llamada a cooperar con Cristo en la salvación de la humanidad. Por lo tanto, en el Calvario no hay una sola víctima, sino dos: Jesús y María, unida a Él con un solo amor redentor. Por eso, la Virgen no promete a sus elegidos y apóstoles grandes recompensas en el mundo, sino que los llama a participar del dolor que salva. Nuestro amor a María debe llegar, por lo tanto, a un sí total, pronunciado con el espíritu de amor y de sacrificio. La vida tiene valor solo en la medida en que la donamos. Vivir es amar, y amar es donarse, en el desapego más completo de sí. Nuestros sufrimientos se vuelven entonces una reliquia de la muerte redentora de Cristo.
En María Dios quiso ennoblecer a todos los que aceptan continuar en el tiempo la historia de la pasión y de la redención, como signo y medio de luz y de victoria. Cuando estamos profundamente afligidos y nos parece que no logramos nada más, recordemos a nuestra Madre del Cielo, que está siempre dispuesta a colmarnos de afecto y de consuelo. En estas palabras que acabamos de escuchar, que nos deja el Padre Luis Fachenda como orientación, podemos destacar, o me llaman a reflexionar sobre los siguientes puntos. Y nos dice, por ejemplo, uno de ellos nos dice, el dolor podemos sentirnos efectivamente solidarios y hermanos. La alegría nos une, pero el dolor, la alegría nos reúne, pero el dolor nos une. En otro punto nos dice, es necesario haber sufrido para ser capaces de amar y estar cerca del prójimo. Un tercer punto, después del amor, el dolor es la fuerza más universal y cohesiva. Y otro, el dolor nos redime. Y yo pensaba, al contemplar y reflexionar sobre estos puntos, lo que el Padre Fachenda ha hecho durante toda su vida, desde del mismo día de su llamamiento del Señor. Él toda su vida fue una vida de dolor, de sacrificio y orientada siempre a la proclamación del Evangelio. Él nos demuestra con estos puntos, con estas orientaciones que nos da, que del dolor debemos sentirnos agradecidos a Dios por permitirnos acercarnos a Él y acercarnos a nuestros hermanos. Y vemos, si vamos ahora, en estos momentos que estamos en la humanidad está viviendo, cuánto dolor hay en todas las familias del mundo, pero también cuántas pruebas de unión, de solidaridad hay a causa del dolor que estamos sufriendo. Por eso es bueno pedirle, ¿no es cierto?, a nuestro querido Padre Luis desde el cielo que nos ayude a orientarnos y hacer de este dolor que estamos sintiendo, que podemos saber sentir, instrumento de la proclamación de la palabra de Dios a nuestros hermanos. De los escritos del Padre Luis Fachenda. El empuje radical de toda mi pasión, el dinamismo de todas mis acciones ha sido la fe en la verdad y en la dignidad del hombre. He creído en el hombre. En él vi el reflejo de Dios que le ha dado la existencia, la salvación, la riqueza de sus dones. He creído en el hombre porque seguí las huellas de Dios hecho hombre, porque fui a la escuela del Padre Kolbe, que bajó a la celda del hambre y de la muerte para que ese padre de familia volviera a su casa y para que esos 9 condenados tuvieran una sonrisa, un consuelo, una palabra. Ahora les toca a ustedes ofrecer todo: vida, tiempo, amor por el hombre. Ahora les toca a ustedes continuar en fidelidad el surco comenzado, sin mirar atrás, en la escucha de aquel que los quiere santos. Solo así viviremos en la comunión más intensa y fecunda. Solo así podremos formar una corona imperecedera en torno a Dios, con María y con todos los hermanos
que han descubierto en nuestra fidelidad el don de la vocación y del carisma, la luz, el perdón, la fe, la fuerza y la salvación. Escucharemos ahora un par de testimonios sobre el ser voluntario. Como voluntaria del Instituto Misionero Inmaculada Padre Kolbe, recuerdo a nuestro fundador, al Padre Luis Fachenda. Él nos pensó para un estilo de vida en la que caminamos de la mano de María y que, como todo cristiano, buscamos el modo de vivir mejor el Evangelio. Para mí, ser voluntaria es decir sí a un ideal, mariano, misionero, colbiano. En la Escuela de María encontramos todas las virtudes para estar en camino hacia su Hijo Jesús. El ideal misionero colbiano responde al ejemplo de caridad de San Maximiliano Kolbe, quien pasó por esta vida haciendo el bien, hasta el extremo de dar su vida por un hermano en un campo de concentración. La frase de San Maximiliano Kolbe, solo el amor crea, nos ejercita a vivir la mayor de las virtudes, que es el amor. Y mucho más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en que todo hermano necesita nuestra cercanía, nuestro acompañamiento, en la escucha, con gestos y palabras. Les puedo decir que en este ideal mariano, misionero, colbiano, encontré la felicidad y el sentido de mi vida. Es lo que quería compartir con ustedes y les digo, solo el amor crea. Hoy es un día muy especial tener que relatar mi conversión, cómo empezó. Las misioneras nos propusieron a mí y a mi esposa Zulma la consagración a la Virgen María, nuestra Madre. Pero después vino a hacer el camino de voluntarios agregados al Instituto de la Inmaculada Padre Kolbe, la cual dijimos sí. Bueno, no es fácil seguir el tren de esta vía que empieza ancha y no tiene fin ni en el infinito, como nos pide la Inmaculada el carisma mariano que propone junto al Padre San Maximiliano Kolbe. Cuesta muchísimo en esta época tan difícil que nos toca vivir, pero estamos protegidos por nuestra Madre y por nuestro Señor, su Hijo Jesús. También tenemos el legado que nos dejó el Padre Luis Fachenda. Ahora les toca a ustedes. Linda misión para seguir lo que el Padre empezó. El Santo Rosario es el arma espiritual que podemos contra el enemigo que ya conocemos todos, que está siempre atento para sacarnos del camino y esa vía infinita que tenemos que seguir. ¿Qué decir del Padre Luis Fachenda? Para las misioneras y voluntarios es el Padre de todo el instituto. Siempre lo recordamos y lo tenemos presente. Bueno, esto es un poco de tanto trabajo misionero que se realizan por las misioneras, voluntarios, laicos y amigos, con las misioneras de la Inmaculada Padre Kolbe. Escuchemos dos testimonios acerca del Padre. Conocí al Padre Luis acá en el instituto cuando vino una vez y nos invitó Rita. Y también después tuve la gracia de verlo en Italia, en Polonia. Y ahí descubrí una persona
muy humilde, de mucha fe, de gran amor a la Virgen y sobre todo de una vida de oración. En reiteradas veces lo vi en el parque de acá de Olavarría, como de Italia, paseando con el rosario en las manos y desgranando las Ave María. En una oportunidad dice que una misionera lo veía diariamente rezar tantos rosarios, que le preguntó cuántos rezaba. Y él le dijo por cada misionera. También me gustaba participar de la celebración de la misa, porque lo hacía en una forma muy pausada, con mucha unción. Cada gesto, cada palabra, cada oración se transportaba al Señor y eso lo percibíamos nosotros. También otra faceta del Padre era su amabilidad, su bondad, su disponibilidad. Tuve la gracia que en el año 2003 pude participar de un congreso de voluntarios en Polonia. Y muchas veces él silenciosamente se aparecía en la sala, en el comedor, en el pasillo, y conversaba con nosotros y nos preguntaba de dónde veníamos, cómo nos sentíamos, si estábamos bien, con una sonrisa siempre. Y también una tardecita en la galería de ahí del Instituto de Polonia, estaba sentado en una silla con todos nosotros alrededor. Y ahí descubrí su sentido del humor. Conversábamos de lo cotidiano y nos hacía algún chiste. En esa oportunidad habíamos ido al Santuario de la Divina Misericordia y yo había comprado unos elementos para el altar. Entonces le pregunté si me los podía bendecir y él con gran disponibilidad me dijo que sí y lo hizo con mucho amor. Y también yo le dije que era para la parroquia de Fátima y para la capilla de San Jorge, donde las misioneras fueron muchos años a evangelizar y entre las primeras estaba Rita, mandó muchos cariños y saludos para esas comunidades. También descubrí en él una gran aceptación del sufrimiento, no solamente una aceptación cristiana, sino un ofrecimiento. Él ofrecía cada dolor por el instituto, por cada misionera, misionero, voluntario. Por eso en mis oraciones diarias pido su intersección como la de Rita, para que el Señor me dé la fortaleza, no solo para aceptar la voluntad del Padre, sino también en los momentos de dolor, de sufrimiento, pueda ofrecer todo eso por los hermanos. Le doy gracias al Padre por el testimonio de vida, por sus escritos, por sus legados y por este gran amor o este gran sueño que tuvo con los voluntarios. Y pido también al Señor
mi fidelidad de aquel sí que di un 17 de agosto de 1997 con la presencia del Padre y su mirada paterna. Gracias, Padre, por el legado que nos dejó. Hace 17 años el padre viajó por última vez a la Argentina y en esos primeros días de octubre del 2003 el padre estaba en Olavarría. Yo prácticamente al padre no lo conocía, solamente había ido a buscarlo al aeropuerto de Ezeiza con otras 2 misioneras y fui de visita al Centro Mariano pensando que no lo iba a poder ver por su estado de salud, que seguramente estaría en su habitación, y me fui preparado porque le había escribido una carta. Al llegar al centro se la di a Ana Isabel para que la leyese, me diese su opinión y la oportunidad de dársela. Ella la leyó, se puso muy contenta y salió disparada para arriba para dársela al padre. Al rato viene y me dice que el padre me estaba esperando en su estudio, su escritorio. Llegué medio temblando y quiero hacer memoria de mi estado de ánimo en esos momentos. Le expresé que había sentido el escribirle, que era como perder una oportunidad estando él acá y no encontrarnos, pero tampoco sabía qué decirle. Que veía enfrente una figura gigante y que esto me llevaba a estar mudo y que no podía pensar y articular palabras, pero que de todas maneras quería expresarle mi cercanía, mi simpatía y mi agradecimiento por haber fundado y formado esta familia de misioneras a las cuales siento que pertenezco, si bien en ese momento no formalmente, sí de corazón. El padre sonrió y cálidamente me empezó a preguntar qué hacía, de qué trabajaba, cómo estaba compuesta mi familia, si estaba viviendo o atravesando una etapa de mi vida muy particular. En fin, se interesó un poco por toda mi persona. Luego dio su aprobación para que yo me agregase al instituto como voluntario, cosa que me venía preparando desde hace 2 años con la misionera Angela Buccino, y el 12 de octubre del 2003 tuve la gracia de ser agregado en una misa celebrada por él, juntamente con mi esposa Ana y la señora Nilda de la Prida. El punto es que luego él volvió a Italia y poco tiempo después recibí una postal de él preguntándome cómo andaba, cómo estaba mi familia, y particularmente me preguntaba por una situación que justamente yo estaba atravesando y que se la había contado. Esto para mí fue algo que me conmovió muchísimo, pues él, esta figura gigante, el fundador del instituto, con tantas cosas que hacer y organizar, con tantas misioneras que atender, tantas diversas comunidades, se interesase por mí, era realmente algo que no podía creer, que confirmaba su grandeza, una clara manifestación de ser padre, pero padre familia, padre de esta familia que él fundó. Esto era el testimonio que él sentía y expresaba en sus escritos, como Ana leyó anteriormente. He creído en el hombre, le di todo, lo ofrecí todo por él. Y bueno, luego hubieron algunas postales más.
Gracias, Padre Luis, por haber elegido Argentina como primera misión del Instituto. Gracias por habernos acompañado desde los comienzos con tu presencia, tus escritos, tu constante oración y ofrecimiento. Gracias por tu amor a la Eucaristía, a la Inmaculada, a la Iglesia, a los hermanos y especialmente a los jóvenes, a los más débiles y necesitados. Gracias por tu espíritu de acogida, tu visión amplia y universal, tu espíritu creativo y apasionado en el bien. Gracias por dejarnos el don del carisma mariano misionero colviano, al cual queremos por siempre fieles. Gracias porque sabemos que desde el cielo nos estás acompañando. Amén. Recemos a Dios Padre por intercesión del Padre Luis. A cada intención respondemos: por intercesión del Padre Luis, escúchanos, Señor. Que María Santísima haga descender sobre las misioneras y misioneros, voluntarios, consagrados, una lluvia de bendiciones en este año jubilar, y que el Padre Luis Fachenda no deje de acompañar a esta gran familia con su maternal presencia desde el cielo. Oremos. María, Madre amada, sabemos que la misión del cristiano es aprender a compartir los sufrimientos de nuestros hermanos. En estos tiempos de pandemia que estamos atravesando, esta entrega se realiza porque aceptamos nuestros propios sufrimientos y nuestras propias heridas. Oremos. Damos gracias por el don de la vida y por llamarnos desde nuestro bautismo a la vocación de ser voluntarios, discípulos y misioneros de Cristo en todos nuestros ambientes. Oremos. Le pedimos a la Inmaculada que esta gran familia misionera colviana siga el ejemplo del Padre Fachenda, se siga extendiendo en el mundo y abarque cada vez más regiones a través de los misioneras y misioneros. Oremos. Concluimos esta celebración renovando nuestra consagración a la Inmaculada. Virgen Inmaculada, Madre de Dios y de la humanidad, te recibo como don de Jesús desde la cruz y me entrego completamente a ti. Te ofrezco toda mi vida, lo que soy, lo que amo y lo que tengo, para que resplandezca en mí la belleza de Cristo. Ayúdame a ser dócil al Espíritu y a vivir con alegría mi vocación en la Iglesia, para colaborar en tu misión maternal y orientar a Dios el corazón de todo hombre. Tú que guiaste a San Maximiliano Kolbe a amar sin medida, enséñame a ser testigo del Evangelio y a hacer de mi vida un don para los demás. Te confío a las personas que encontraré y te ofrezco el trabajo, las alegrías, los sufrimientos de este día, para que la humildad y la pobreza de Cristo y su Madre sean un punto de referencia en nuestra vida. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti y por cuantos a ti no recurren, en especial por los enemigos de la Santa Iglesia y por aquellos que te son encomendados. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.